Es mucho más seguro ser temido que amado. Maquiavelo. Cuando asciendes, no solo subes tú, se elevan contigo las sombras que antes no veías. El aire cambia, el silencio se espesa, las miradas ya no son espejos sino cuchillos envainados en sonrisas. No es magia, es naturaleza humana. El éxito, como la luz del mediodía, no inventa nada nuevo, solo expone lo que siempre estuvo escondido en penumbra. Los falsos aliados no soportan el brillo porque los obliga a verse a sí mismos en la oscuridad que intentaban ignorar. Maquiavelo lo comprendió mejor que nadie. En la Florencia del siglo XVI, los hombres hablaban de virtud mientras afilaban sus intereses en los pasillos del poder. Cada saludo era una jugada, cada amistad, una cuerda invisible que podía tensarse hasta el estrangulamiento. El joven Nicolás, diplomático y observador, vio cómo los mismos que alzaban copas en honor a los vencedores eran los que firmaban su caída apenas el viento cambiaba de dirección. Aprendió, entre conspiraciones y destierros, que la política es el teatro donde la lealtad es una máscara y la traición, una costumbre refinada. Cuando el éxito llega, te das cuenta de que la ovación no siempre es un gesto de admiración. A veces es un intento de cubrir el miedo de los que sienten que tu ascenso es una amenaza, una evidencia de su mediocridad, un espejo demasiado nítido. Las mismas voces que antes te alentaban comienzan a hablar más despacio, como si tu triunfo les robara el aliento. No celebran lo que lograste, lamentan no haberlo hecho ellos. En ese instante lo comprendes. El aplauso tiene fecha de vencimiento, y la envidia, paciencia infinita. Maquiavelo habría sonreído ante esta tragedia cotidiana. Sabía que la bondad, sin inteligencia, es ingenuidad, y que la lucidez, aunque duela, es el único antídoto contra el autoengaño. Te diría que observes sin furia, que no maldigas el hielo que te rodea, porque la traición no siempre nace del mal, sino de la fragilidad del ser humano. Es la consecuencia inevitable de un corazón que ama la seguridad más que la verdad. En las cortes renacentistas, la amistad era un perfume que se usaba hasta que dejaba de oler. Hoy ocurre igual, solo que el escenario cambió. Las traiciones ya no se escriben con veneno, sino con silencio. No necesitas una daga para destruir a alguien. Basta con retirarle la palabra, la atención o la presencia en los momentos donde más la necesita. Es una muerte social lenta, invisible, pero devastadora. Hay algo profundamente solitario en alcanzar lo que soñabas. No porque el logro esté vacío, sino porque al tocar la cima descubres que el calor humano era, en gran parte, ilusión. El éxito desnuda la naturaleza humana tanto como el fracaso. Algunos se alejan porque ya no pueden ayudarte, otros porque ya no pueden controlarte. Aún así, Maquiavelo no invitaba al odio, sino a la comprensión. Quien entiende cómo funcionan los hombres no se vuelve cínico, se vuelve libre. La lucidez no es frialdad, es saber cuándo el abrazo es auténtico y cuándo es un cálculo. Es mirar a tu alrededor y aceptar que la soledad del que asciende no es castigo divino, sino el precio natural de ver el mundo sin filtros. Cuando todo se calla y las sonrisas se disuelven, queda la verdad desnuda. Nadie es realmente tu amigo en la cima, pero en ese vacío puedes encontrarte con alguien mucho más valioso. Tú mismo. Maquiavelo lo supo cuando perdió todo lo que creía suyo. Torturado, exiliado, olvidado, escribió El Príncipe, como una confesión disfrazada de tratado. Sabía que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no ser destruido por su falsedad. Y cuando el silencio te rodee después del ascenso, recuerda, no es un vacío, es el espacio donde la ingenuidad muere y la claridad nace. Ese es el instante en que dejas de buscar aliados y comienzas a entender el arte de gobernarte a ti mismo. El juego del poder no perdona a los inocentes, no porque sean malos tiempos, sino porque la inocencia, en ese terreno, es una distracción peligrosa. Quien entra al juego creyendo que la amistad es un refugio, termina sirviendo de escudo a quienes nunca pensaron protegerlo. En el fondo, la amistad siempre fue una moneda más antigua que el oro, un pacto tácito de conveniencia donde las emociones son la envoltura amable de los intereses. Suena cruel, pero solo porque preferimos la ilusión al espejo. El pensamiento moderno todavía se aferra a la idea del amigo fiel, como si la pureza del afecto fuera inmune al paso del tiempo o al roce del poder. Pero la historia y la psicología dicen otra cosa. La amistad tiembla cuando uno de los dos cambia de posición. Si prosperas, el equilibrio se rompe. Si caes, también. En ambos casos,
La naturaleza humana busca estabilidad, y lo hace midiendo qué gana o qué pierde al quedarse contigo. A veces la traición no es odio, es autopreservación. Maquiavelo observó que el hombre, por instinto, elige antes la seguridad que la virtud, no porque sea perverso, sino porque la supervivencia lo gobierna incluso cuando se disfraza de bondad. Un amigo puede amarte, pero si su bienestar peligra, su afecto se vuelve secundario. Y en ese movimiento tan sutil, tan humano se revela el verdadero orden del poder. Nadie te acompaña más allá de donde siente que sigue ganando algo. En la política de su tiempo, los afectos se negociaban como territorios. Un aliado valía mientras era útil, una promesa mientras resultaba rentable. Hoy, ese mismo patrón se repite con otros ropajes. En las empresas, en los círculos sociales, en las relaciones que parecen emocionales pero son transaccionales. Las palabras hermano, confía en mí, siempre estaré, suenan igual que en el pasado, pero el contrato que esconden sigue siendo el mismo. Mientras no me cueste, mientras me convenga, mientras no me incomodes. Y sin embargo, Maquiavelo no despreciaba esa naturaleza. La aceptaba como quien comprende la ley de la gravedad, inevitable, impersonal, constante. Él no pedía que dejaras de creer en los demás, sino que entendieras el terreno en el que juegas. El error no es confiar, el error es confiar sin medir. No todo vínculo está hecho de amor. Algunos nacen de la necesidad, otros de la estrategia, otros del miedo. Hay una escena que se repite en todos los tiempos. El que asciende tiende la mano a sus viejos amigos, pero descubre que muchos no la toman, no por maldad, sino porque ya no reconocen el lenguaje del que subió. El poder, aunque sea mínimo, aunque sea simbólico, cambia la geometría de las relaciones. Lo que antes era horizontal se vuelve vertical, y pocos saben mirar hacia arriba sin sentir vértigo. Maquiavelo lo advirtió. El príncipe que confía en la lealtad de sus aliados más de lo que confía en su propio juicio está condenado. Porque la amistad no es un muro, es un puente. Y los puentes, cuando el viento del poder sopla fuerte, tienden a quebrarse. El sabio no se amarga por ello, solo aprende a cruzar solo cuando hace falta. Así que, si alguna vez te preguntas por qué algunos se alejan cuando mejoras, no busques traidores donde solo hay humanos. La amistad, en su forma más pura, es rara precisamente porque va contra la corriente natural de la supervivencia. Quien te acompaña sin ganancia, quien se queda sin necesidad, no es un aliado, es un milagro. Y si no lo encuentras, no te culpes. El juego del poder nunca fue para inocentes. Fue para los que aprenden a ver el alma humana sin adornos, y aún así eligen moverse con elegancia entre sus ruinas. Las traiciones no llegan con estruendo, llegan con tacto, con el ritmo lento de lo que se infiltra. El afecto, cuando se disfraza, no es un error, es una estrategia. Nadie apuñala sin antes haber acariciado. Nadie traiciona sin antes haber aprendido la forma exacta en que confías. Es un arte antiguo, refinado por los siglos. Hacerte sentir seguro antes de retirarte el suelo bajo los pies. La máscara del afecto no se reconoce por lo que dice, sino por lo que calla. Todo empieza con gestos que no pesan. Un consejo tibio, un elogio a destiempo, una mirada que evita sostener la tuya cuando algo en ti cambia. El engaño no avanza con violencia, avanza con prudencia. Es una danza de silencios, una secuencia de omisiones elegantes. El traidor nunca quiere destruirte rápido, quiere hacerlo sin mancharse. Maquiavelo habría dicho que esa lentitud no es crueldad, es cálculo. Lo emocional se agota, lo lógico triunfa. El afecto se vuelve entonces un escenario donde se representan intereses. El que te sonríe no siempre te admira, a veces solo calcula el momento exacto para soltar la cuerda. Y tú, que buscas señales evidentes, no ves las verdaderas, las pausas, los cambios en la voz, las frases que ya no llegan completas. Nadie anuncia la traición se insinúa. Es la omisión lo que hiere, no la palabra. En la anatomía de la lealtad, Maquiavelo diseccionó al ser humano sin anestesia. Dijo que quien confía ciegamente entrega su poder en bandeja, y que el error más fatal no es amar, sino suponer que alguien protegerá tus intereses mejor que tú mismo. Esa ilusión es el verdadero veneno de la fe. Creemos que la fidelidad ajena nos resguarda, pero lo que nos mantiene a salvo no son los lazos, sino la lucidez. El afecto, cuando se mezcla con el poder, deja de ser ternura y se convierte en un campo minado. Allí el abrazo puede ser la antesala del golpe,
y la promesa, el eco de una sentencia ya escrita. No se trata de desconfiar de todos, sino de comprender que nadie escapa del instinto de supervivencia. A veces el que te traiciona no lo hace por maldad, sino por miedo a hundirse contigo. En ese reflejo se revela lo peor de los seres humanos. Nuestra lealtad dura mientras no ponga en riesgo nuestro bienestar. El amor cambia, el miedo no. Las alianzas nacen de la utilidad, no del corazón. Son puentes que se construyen para cruzar un río, no para quedarse sobre él. Por eso, quien confunde la compañía con la garantía, tarde o temprano cae en el agua. Maquiavelo lo sabía. El príncipe sabio no espera fidelidad eterna, espera previsibilidad. Y la única forma de no ser devorado es aprender a leer las grietas del afecto antes de que se abran. Cuando el disfraz cae, no hay sorpresa, solo confirmación. Descubres que la traición nunca fue improvisada. Se cocinó a fuego lento, con paciencia y con ternura fingida. Y en ese instante, mientras observas la máscara caer, algo se apaga dentro de ti, pero también algo se ilumina. Comprendes que la traición no destruye, revela, que el amor, sin inteligencia, es debilidad, y que la única lealtad que sobrevive a todos los naufragios es la que logras forjar contigo mismo, en silencio, cuando el mundo entero empieza a retirarte las manos. El precio del ascenso no se paga con dinero, sino con presencias que se disuelven. No hay moneda más costosa que el silencio de quienes antes celebraban tus pasos. Cuando asciendes, descubres que la cima no tiene eco, solo tus propios pensamientos rebotando en la piedra fría del poder. Y esa altura, que parecía un privilegio, se convierte en una forma refinada de aislamiento. Pronto descubres que las sonrisas no son bendiciones, sino estrategias. Que la admiración es una forma disimulada de espera. Esperan que falles, esperan que tropieces, esperan que les devuelvas el equilibrio que tu ascenso les arrebató. La gente no odia a quien fracasa, odia a quien los obliga a cuestionar su propia mediocridad. El afecto comienza a diluirse. Ya no llegan los mensajes de quienes decían, cuenta conmigo. Ya no hay tiempo para verte, ya no hay espacio para escucharte. No es casualidad. La distancia se convierte en la manera más elegante de traicionar sin declararlo. Nadie te apuñala. Simplemente te olvidan, y ese olvido tiene la cortesía de no hacer ruido. El poder, aunque sea pequeño, tiene un precio invisible, te separa del rebaño. Quien asciende ya no pertenece a la manada. Y la manada lo sabe. Empiezan los rumores, las interpretaciones, las frases con doble filo. Ya no es el mismo, se le subió, tarde o temprano caerá. Pero en realidad, lo que quieren decir es, ojalá no hubiera cambiado el lugar que me hacía sentir seguro a su lado. Si estás cansado del ruido, de la sobreexposición, de sentir que el mundo entero grita pero nadie dice nada, este no es un canal más, es un refugio. Un espacio para quienes se atreven a detenerse, a cuestionar lo que todos aceptan, a mirar el brillo de las pantallas y preguntarse qué hay detrás de tanta luz. Si alguna vez sentiste que la realidad digital te devora sin dejarte respirar, si alguna vez dudaste de lo que muestras o de lo que escondes, entonces estás en el lugar correcto, porque aquí no buscamos entretenerte. Buscamos despertar algo que tal vez hacía tiempo dormía, tu conciencia. Suscríbete a Psicosis Nocturna y activa la campanita. Lo que vas a escuchar aquí no es una historia más, es un espejo. Y puede que no te guste todo lo que refleje. Así que quédate. Respira. Este no es un vídeo, es un umbral. Y si te animas a cruzarlo, sigue escuchando. Maquiavelo no lo escribió con lágrimas, sino con lucidez. La soledad no es una maldición del poder, es su esencia. Quien no soporta estar solo no merece mandar ni siquiera sobre sí mismo, porque en las alturas no hay compañía, solo decisiones, y cada decisión mata algo, una relación, una ilusión, una parte tuya que aún quería agradar. El éxito es un espejo que no perdona, refleja todo lo que los demás intentan ocultar, y por eso te detestan sin saberlo. Refleja también tus propias grietas, esas que creías invisibles. En la cima no hay luces que distraigan, y por primera vez te ves entero, ambición, culpa, miedo, deseo. Te das cuenta de que el ascenso no te transformó en un dios, sino en un hombre que aprendió a caminar sobre cadáveres emocionales. Y cuando al fin miras alrededor, descubres que nadie quedó, solo tú, y el eco de tus pasos. No hay aplausos, no hay testigos,
Solo la claridad brutal de entender que llegar arriba fue fácil comparado con permanecer cuerdo allí. Porque el verdadero precio del ascenso no es lo que perdiste, sino lo que ya no podrás volver a ser. Alguien ingenuo, alguien que creía que los vínculos eran eternos. La traición tiene un lenguaje propio. Primero te deja sin aire, después sin fe y por último sin ruido. Es un silencio que se instala dentro, un peso que no se quita ni con el tiempo ni con explicaciones. Y lo peor es que la traición rara vez viene de un enemigo, proviene de las manos que conocías, de las voces en las que confiabas, de los ojos que alguna vez te hicieron sentir a salvo. Ese es el veneno más fino, el que no se bebe, sino el que se comparte. Maquiavelo lo habría llamado lógica, Nietzsche destino, pero tú lo sientes como desgarro. Y sin embargo, hay algo en ese dolor que despierta una lucidez peligrosa. Entiendes que la fidelidad humana es un acuerdo temporal, no una promesa eterna. Descubres que el amor y la lealtad no son virtudes naturales, sino decisiones frágiles sostenidas por el interés, la comodidad o el miedo. Y cuando esos pilares se caen, lo que queda no es el otro, sino tú. Sin máscaras, sin testigos, sin pretextos. El alma se convierte en campo de batalla, entre la nostalgia y el rencor, entre el deseo de comprender y el impulso de destruir. Hay un momento en que la mente empieza a negociar con la oscuridad. Y si esta soledad fuera mi forma más pura de libertad, Nietzsche no hablaba de resistir el sufrimiento, sino de usarlo como combustible. Decía que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, pero cuando el porqué se rompe, la única salida es forjar uno nuevo desde las cenizas. La herida te enseña que la inocencia es un lujo de quienes aún no han sido traicionados, que el dolor no se supera, se integra, y que la madurez no llega con los años, sino con la capacidad de mirarte al espejo y reconocer la cicatriz sin esconderla. El peligro es volverte piedra, porque después del golpe surge la tentación de no sentir, de desconfiar de todos, de vivir blindado. Pero esa coraza también mata algo, tu capacidad de crear vínculos verdaderos. El dolor, cuando se mira de frente, deja de ser un enemigo y se vuelve una frontera. Cruzas ese límite y entiendes que nada vuelve a ser igual. Ya no crees en las promesas, pero crees en la voluntad. Ya no confías en los aplausos, pero confías en el silencio. Ya no buscas amor, buscas verdad. Y esa verdad, aunque duela, te pertenece por completo. El sufrimiento te despoja de todo lo accesorio. Te deja solo con lo esencial, la conciencia desnuda, el pulso de la existencia. Y es allí, en esa soledad quemada, donde surge algo que no se compra ni se finge, la autonomía. Comprendes que la libertad no es no depender de nadie, sino no necesitar que alguien te salve. Nietzsche decía que hay que tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella, pero nadie advierte que ese caos primero te destruye, te arranca la piel del alma, te deja temblando ante la posibilidad de no volver a confiar nunca más. Y sin embargo, cuando aceptas el abismo, cuando lo haces tu hogar, sucede lo impensado. Aprendes a caminar sobre él sin caer. Ese es el verdadero poder, no el dominio sobre los demás, sino sobre tu propio dolor, la capacidad de sonreír, no por esperanza, sino por comprensión, porque cuando entiendes que la herida no fue un castigo, sino una iniciación, el miedo deja de tener sentido, y lo único que queda es la claridad. El mundo no te debe nada, pero tú te lo debes todo. Caminar solo no es un acto heroico, es una consecuencia. Nadie elige la soledad por romanticismo. Se llega a ella después de entender que la mayoría solo te acompaña mientras seas útil, mientras tu luz les sirva para no mirar su propia oscuridad. Pero hay un momento en el que ya no puedes seguir cargando con la necesidad de agradar. Entonces sueltas, y el mundo se queda en silencio. No es un silencio hostil, sino quirúrgico. Te separa de todo lo innecesario. La independencia emocional consiste en no rogar por sentirte querido. Aprendes que no necesitas a nadie para sostenerte, y que quien se quede, lo hará sin deberte nada. Esa es la forma más pura de vínculo. Dos libertades que se eligen, no dos vacíos que se necesitan. Maquiavelo lo habría llamado prudencia. Nietzsche, afirmación de la voluntad. Tú simplemente lo llamas paz. No porque no duela, sino porque ya no duele igual. El poder real no está en dominar, sino en no mendigar presencia, en saber que puedes perderlo todo y seguir siendo tú. Hay una extraña belleza en no depender del afecto ajeno.
La gente ya no puede manipularte con su atención ni castigarte con su distancia. Has dejado de ser un reflejo para convertirte en fuente. Y cuando eso sucede, se revela el mecanismo oculto de las relaciones humanas. La mayoría no busca amor, busca control emocional. Aprendes a observar sin paranoia. No necesitas desconfiar de todos, solo entender que cada uno actúa por sus propios intereses. El engaño se vuelve predecible cuando conoces sus motivaciones. No porque te vuelvas más sabio, sino porque te vuelves más realista. Sabes leer los gestos, las pausas, las omisiones. Sabes cuando alguien te admira o te teme, cuando sus palabras son puentes o trampas. Y aún así, eliges no vivir con rencor. Esa vigilancia tranquila es la forma más alta de inteligencia emocional. No hay dramatismo, solo claridad. Entiendes que las personas no cambian porque las descubras, y que desenmascarar a alguien no lo hace más honesto, solo más cuidadoso. Por eso no reaccionas, no discutes, no exhibes. Simplemente tomas nota. El poder está en saber quién es quién y no necesitar decírselo a nadie. Caminar solo también implica aprender a mirarte con la misma dureza con la que miras al mundo. Reconocer tus propias manipulaciones, tus miedos disfrazados de bondad, tus dependencias camufladas de amor, porque la independencia no se conquista alejándote de los demás, sino enfrentando lo que te ata dentro. No hay camino más solitario que el que lleva hacia tu propio fondo. La visión doble se vuelve un don. Ves lo que la gente dice y lo que realmente hace, y descubres que casi nunca coinciden. Ves la máscara y el rostro, el discurso y el deseo. Y aunque esa claridad duela, también te libera, porque al final, comprender al otro sin odiarlo es el punto más alto de la madurez. Caminar solo no es renunciar al mundo, es aprender a moverte dentro de él sin perderte, es estar entre los demás sin diluirte en ellos, es mirar a los ojos a quien intenta manipularte y responder con calma, sabiendo que ya no puede alcanzarte, porque quien se conoce a sí mismo, ya no puede ser esclavo de las intenciones ajenas. Esa es la verdadera soledad, no la ausencia de compañía, sino la inmunidad ante la falsedad. Y en ese estado, descubres algo que los libros nunca enseñan, que la libertad más alta no es hacer lo que quieres, sino no necesitar nada para ser quien eres. Maquiavelo escribió que el príncipe debe ser mitad zorro, mitad león. Zorro para reconocer las trampas, león para espantar a los lobos. No hay equilibrio más difícil que ese, ser lo bastante astuto para sobrevivir sin volverte cobarde, y lo bastante fuerte para imponerte sin volverte tirano. La vida, cuando se mira sin disfraces, es un tablero donde los ingenuos son devorados y los astutos, tarde o temprano, se coronan. Pero la astucia que Maquiavelo enseñó no era cinismo, era lucidez. Comprender que el mundo no se rige por la bondad, sino por la conveniencia. Que los afectos, los elogios y las alianzas son piezas de un juego que cambia según la marea del interés. Ser zorro significa aprender a leer lo que no se dice, a distinguir entre la sonrisa y la intención. No es desconfiar de todos, sino asumir que todos tienen un propósito, incluso tú. Si solo eres león, te volverás brutal y torpe. Y si solo eres zorro, te volverás débil y calculador. El equilibrio consiste en moverte entre ambos sin perder el centro. Saber cuándo atacar y cuándo fingir ignorancia. Cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio te proteja. No hay sabiduría más alta que saber cuál de tus dos naturalezas debe hablar en cada momento. La madurez, como dijo Nietzsche, llega cuando puedes mirar el mundo sin necesidad de embellecerlo. Cuando entiendes que el juego no se gana creyendo en la justicia, sino aceptando las reglas y jugando con propósito. Ya no buscas un desenlace feliz, sino uno digno. Ya no crees que la virtud será recompensada, sino que la claridad será suficiente. Actuar sin depender del afecto ni del reconocimiento es un arte que pocos dominan. Requiere matar en ti al niño que esperaba gratitud. Requiere aceptar que la gente puede admirarte y odiarte en el mismo suspiro, que hoy te aclaman y mañana te olvidan. Pero también te libera, porque una vez que dejas de vivir para ser querido, comienzas a actuar para ser coherente. El espíritu libre, aquel que camina sin muletas morales, sin miedo a ser incomprendido. El jugador lúcido habita ese estado. No necesita que lo amen ni que lo entiendan, solo necesita seguir su estrategia. Juega sin ilusiones, con claridad y propósito, y esa claridad es su escudo. Cuando entiendes este equilibrio, dejas de pelear con el mundo y empiezas a usarlo como campo de entrenamiento.
Cada traición se convierte en información. Cada fracaso en un ajuste de cálculo. Ya no te afecta quien te defrauda, porque tu brújula no depende de los demás. Eres zorro para prever, león para decidir, humano para seguir. Y al final, cuando miras hacia atrás, comprendes que el verdadero poder no era dominar a nadie, sino a ti mismo, que la astucia y la fuerza no eran armas para someter, sino herramientas para no arrodillarte, porque quien logra caminar entre lobos sin volverse uno de ellos, ya ha ganado la partida. La libertad de no necesitar llega el día en que dejas de extender la mano. No porque ya lo tengas todo, sino porque entendiste que nada de lo que te pueden dar te completa. Es una liberación que no se anuncia con júbilo, sino con una calma extraña. El alma se detiene, deja de buscar testigos, de justificar sus heridas, de demostrar que merece amor. Simplemente respira, y en ese silencio nace un poder que nadie puede quitarte, porque no depende de nadie más. No necesitar no es volverse piedra, es aprender a vivir sin mendigar presencia. Es mirar el vacío y no temerle, porque ya has habitado la soledad y la conoces por su nombre. El afecto pierde su carácter de urgencia, el éxito, su sabor a recompensa. Comprendes que la mayor esclavitud fue siempre la dependencia emocional, el deseo de ser visto, querido, validado. Pero cuando esa sed se apaga, todo cambia. La vida deja de ser una negociación y se convierte en una elección. Maquiavelo entendía esta forma de libertad. Para él, la cima del poder no era mandar sobre otros, sino no ser gobernado por las emociones. Quien no necesita convencer ni ser aprobado es invencible, porque no tiene puntos débiles. Nadie puede manipular a quien no desea nada de los demás. Y entonces, la soledad deja de ser un castigo. Se vuelve una forma de higiene. El mundo sigue hablando, exigiendo, midiendo el valor de las personas por su utilidad o su brillo. Pero tú ya no estás en esa frecuencia. Aprendes a ver sin participar. No hay resentimiento, solo distancia. La vida de los otros te parece un teatro, donde todos interpretan el papel de la víctima o del héroe, y tú ya renunciaste a ambos. No necesitas justificar tu historia, la entiendes, y eso basta. Esa frialdad espiritual no es desdén, es claridad. El corazón sigue latiendo, pero ya no se arrodilla. Has comprendido que amar no significa depender, y que estar solo no significa estar vacío. Cuando el deseo de pertenecer se disuelve, queda algo que los libros llaman serenidad, pero que tú reconoces como silencio interior. Ya no hay cima ni caída, solo equilibrio. Ya no hay búsqueda de sentido, solo presencia. Has dejado de querer tener razón, de discutir, de corregir. Miras a los demás y entiendes que cada uno carga su propio infierno, y que intentar rescatarlos sería una forma de traición a tu propio camino. La libertad no está en salvar, sino en permitir que cada uno se enfrente a sus sombras. Y así, caminas, sin aplausos, sin testigos, sin promesas, no porque seas insensible, sino porque ya no necesitas el eco de tus pasos. El mundo puede celebrarte o ignorarte, y en ambos casos sigues siendo el mismo. Esa es la victoria más rara de todas, no ganar sobre otros, sino sobre la necesidad de ser alguien a los ojos del mundo. Entonces entiendes que el vacío de la cima no era vacío, era espacio, un espacio donde finalmente puedes existir sin máscaras, sin historia, sin rol. La soledad se vuelve sagrada, el silencio una plegaria, y el desapego la forma más pura de libertad. Y mientras el mundo sigue corriendo detrás de lo que cree necesitar, tú simplemente observas, sin juicio, sin prisa, sin esperar nada, porque quien ya no necesita, por fin pertenece a sí mismo. La lucidez no abraza, pero salva. No acaricia, pero despierta. Es el último refugio cuando todo lo demás se ha caído. Cuando el amor se vuelve cálculo. Cuando la amistad se revela interés. Cuando incluso tus ideales se deshacen como papel mojado. Solo queda una cosa: ver. Verlo todo. Sin filtros, sin ilusiones, sin esperanza. Y aunque esa claridad duela más que cualquier pérdida, también es lo único que jamás te traiciona. Con el tiempo descubres que la traición fue una maestra, el dolor un bautismo, la soledad un espejo. Todo lo que creíste que te destruía, en realidad te estaba puliendo. La ingenuidad muere, sí, pero en su lugar nace una forma de serenidad que nada ni nadie puede comprar. Dejas de buscar culpables, dejas de exigir justicia, dejas incluso de esperar, porque entiendes que el mundo no es cruel ni justo.
simplemente es. Y tú, en medio de ese paisaje árido, te das cuenta de algo que nadie te dijo. No fuiste traicionado por los demás, fuiste traicionado por tu necesidad de creer que ellos eran distintos. Esa fue tu verdadera caída. Esperar lealtad de corazones que aún no se conocen a sí mismos. Pedir amor a quienes solo saben necesitar. Querer verdad en un mundo que se alimenta de apariencias. Entonces ocurre algo extraño. Ya no duele. No porque hayas sanado, sino porque el dolor perdió sentido. Ya no esperas fidelidad, pero valoras la presencia. Ya no pides comprensión, pero agradeces el silencio. Has cruzado el umbral donde la decepción se convierte en sabiduría. Ya no buscas luz afuera, porque aprendiste que la oscuridad también puede ser una forma de claridad. La lucidez no te devuelve lo perdido, pero te devuelve a ti. Y eso basta, porque quien se tiene a sí mismo ya no teme quedarse solo. Entiende que cada persona que se fue solo cumplió la función de mostrarle dónde terminaban los demás y dónde empezaba él. La traición deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que no avergüenza, sino que advierte. Aquí aprendí a no mentirme. Tal vez la mayor lección de Maquiavelo no era sobre el poder, sino sobre la inocencia, que el mundo no está hecho para los puros, sino para los lúcidos, y que quien aprende a ver, aunque pierda la fe, gana algo más valioso, la capacidad de no volver a dormir. Así, el camino termina donde comenzó, contigo, sin testigos, sin vítores, sin consuelo, pero con una verdad que arde silenciosa, como una vela que no busca iluminar a nadie más. La comprensión final no es amarga, es exacta. Nada ni nadie te debía lealtad eterna, porque todos son impermanencia, incluso tú. Quizás este video termine aquí, pero lo que importa no es cómo cierra, sino lo que empieza a moverse en ti después de que se apaga la pantalla. Porque si algo de todo esto te tocó, no fue solo una idea, fue una grieta, una invitación, un ejemplo de que todavía puedes elegir cómo existir. No te pido que comentes para sumar ruido, sino para crear un espacio real. Deja una palabra, una frase, algo que quieras que te acompañe la próxima vez que sientas la necesidad de publicar solo para ser visto. Tal vez entre todos podamos construir algo distinto. Una pequeña comunidad de silencio consciente, de gente que no necesita gritar para sentirse viva. Y si lo que escuchaste te movió algo por dentro, si te hizo dudar de la velocidad con la que vives, si te recordó que no todo tiene que ser mostrado, quédate. Este rincón no es para el algoritmo, es para ti, para quienes buscan profundidad en un mundo que flota sobre la superficie. Y si quieres compartirlo, hazlo con alguien que sientas que vive acelerado, mostrando más de lo que siente, no para señalarlo, sino para abrirle una puerta. A veces una sola frase puede hacer que alguien se detenga a respirar. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que cierras la pantalla o bloqueas el celular. La luz se apaga. No hay más imágenes, ni música, ni palabras. Solo quedas tú, tu respiración y ese silencio que queda suspendido entre todo lo que eres y todo lo que todavía no has mostrado. Ahí, en ese instante sin público, sin filtros, sin testigos, eres completamente presente. Eso que sientes, eso que no necesita ser compartido, es lo más real que tienes. Y si después de esto sientes ganas de guardar silencio, hazlo. Porque a veces el acto más poderoso no es decir, ni mostrar, ni probar nada. A veces el acto más poderoso es simplemente quedarse quieto, respirar, y recordar que el mundo sigue existiendo aunque nadie lo vea. Nos vemos en el próximo video, o tal vez no. Y está bien así. Porque lo verdaderamente valioso no es lo que se muestra, sino lo que permanece, en silencio, dentro tuyo.